Se cree que cerca de 300 cuerpos se encuentran sepultados en uno de los 7 cementerios clandestinos en el departamento de la Mambay. Volvemos en el tiempo para recordar cómo era entrar a la conocida Tierra de Nadie, donde mafiosos y sicarios torturaban y ajusticiaban a personas para luego dejarlas putrefactas. Los que conocieron uno de los lugares más macabros del Paraguay nos cuentan cómo fue caminar entre muertos. Tres Placas, así en portugués, ¿verdad? Con ese idioma fronterizo, es una de las zonas más macabras y más significativas de lo que es la frontera seca entre Paraguay y Brasil. Lo que llaman la Tierra de Nadie o la Terra de Ninguém en portugués, que era el lugar preferido por el crimen organizado, y creo que lo sigue siendo hasta ahora, para ir a tirar allí los cuerpos de gente a la que ellos ajusticiaban. En muchos casos por ajuste de cuentas entre bandas del narcotráfico, entre bandas armadas, pero en muchos casos también gente inocente que por H o B motivo, por ser familiar de alguien a quien ellos estaban persiguiendo, los matan y los van a tirar allí. En muchos casos los iban y los mataban allí mismo, ¿verdad? Los llevaban, les hacían sufrir ahí en medio porque es un campo desolado, en medio de mucha vegetación, no hay casas cerca, y les hacían sufrir, les hacían confesar, les hacían pedir perdón y después los mataban, ¿verdad? Los arrodillaban. Hay testimonios incluso de gente que en algún momento o lo vio o se pudo salvar, y en muchos casos sufrían padecimientos impresionantes. Tres Placas es una especie de curva de un camino de tierra que está entre los dos países, en una zona bastante desolada, ponerle que unos cuantos kilómetros al sur de Pedro Juan Caballero. Es el camino que une Pedro Juan Caballero con Capitán Bao. Y es la zona que eligieron y siguen eligiendo la gente del crimen organizado, del narcotráfico, para los ajustes de cuentas, para matar gente y tirarlo allí en una especie de cementerio clandestino. Entonces Tres Placas es, creo que el lugar más siniestro seguramente, de una serie de lugares, de soba le llaman en portugués, de una serie de lugares donde van a tirar cuerpos. Pero a lo largo de la frontera seca, desde Salto del Guairá hasta Bela Vista Norte, de Canindeyú y Amambay, hay varios de esos puntos, Paneiriña, Cerro Huí, etcétera, que también son muy famosos por eso. La serie de publicaciones que venía haciendo Andrés sobre ese lugar, Tres Placas, Andrés hablaba ahí de cementerios clandestinos que teníamos en la frontera entre Pedro Juan y Ponta Porá, en realidad en todo lo que es la frontera seca entre Paraguay y Brasil. Entonces tomamos el tema, le pedimos a Andrés que nos diera información, él ya había estado en esa zona de esos cementerios clandestinos, y entonces le pedimos incluso a Andrés que nos acompañara. Era un lugar lúgubre por donde se lo mire, era un lugar absolutamente descampado, pero recuerdo que llegamos a Pedro Juan, desde ahí nos fuimos hasta el sitio, hasta Tres Placas, acompañados de una patrullera, ¿verdad? Un lugar donde supuestamente se habían detectado cementerios clandestinos, y se hablaba exactamente de 7 cementerios clandestinos. A mí me sorprendió todavía ese lugar y no dimensioné todo lo que iba a representar. Me fui llegando, recuerdo, con mi camarógrafo Ramón Bogao, y casi no pudimos hacer el trabajo porque a los dos nos temblaban la pierna. Cuando al bajarnos del vehículo y comenzamos a entrar en esa parte donde era una zona boscosa todavía, y ya vemos el primer cadáver colgado de un árbol, y se notaba que era algo reciente. Después girás un poco la cabeza hacia la izquierda, ves otro, girás hacia la derecha, ves otro, caminás un poco y te tropezás por un cráneo. Yo no recuerdo si fueron 12 o 13 cadáveres que encontramos en ese momento en la zona de Tres Placas. Si hay una manera de describir lo que es ese lugar, es que olía a muerte, olía a sangre.
Y me acuerdo que llegamos, era una comitiva importante porque teníamos el seguimiento de una patrullera que por cuestiones de seguridad nos siguió hasta el sitio, ¿verdad? Para darnos algún tipo de protección. Y aparte, bueno, éramos numerosos porque estaba Augusto, no recuerdo exactamente cómo era el equipo, cómo estaba conformado, pero nos acompañaba Andrés también y obviamente camarógrafo, productora, o sea, habrá sido un equipo de por lo menos 7 personas. Y recuerdo que llegamos a uno de estos lugares, recuerdo uno en particular, que soy muy franca, no recuerdo exactamente el recorrido de todos los cementerios. Yo recuerdo sí que llegamos a un lugar que me impactó porque ese lugar estaba lleno de arbustos espinosos y el primer impacto que yo tuve fue, me acerco a un sitio en particular y Augusto me dice, cuidado men, ¿y por qué? Le digo, porque detrás tuyo hay una mano que está colgando. Era un pedazo de brazo y la mano, un brazo desgarrado obviamente, que estaba colgado de uno de esos arbustos. Por eso que te digo que yo tengo en la memoria, como si fuera ayer, muy fresco todavía, el olor a muerte. Y bueno, cuando después, en base a nuestras notas, Menchi me dice, vamos, podés acompañarnos para hacer un programa para el ojo. Fuimos y encontramos nuevamente otro cuerpo que estaba así como entre dos rocas, ¿verdad? Así. Y fue muy impactante porque tanto el olor característico, para mí ya era característico porque ya varias veces lo había sentido. Para ellos fue, incluso creo que uno de los miembros del equipo se descompuso por esa situación, ¿verdad? Empezó a vomitar ahí. Sangre por donde miraras, eran restos de cabello por donde miraras y restos de seres humanos que habían sido quemados. Esos lugares estaban esparcidos, ¿verdad? Pero era todo un escenario del terror el que teníamos en ese sitio. Y recuerdo en particular, claro, como era un descampado, era un lugar muy grande, yo le pregunté creo que a uno de los policías que nos acompañaba, porque habíamos ido nosotros con las palas, íbamos a hacer nosotros lo que íbamos a cavar en ese sitio, ¿verdad? Nos llevábamos gente que hiciera ese trabajo. Y me acuerdo que yo le pregunté a un policía, le digo, ¿usted oficial me podría decir un lugar en particular? Porque mirando así era un lugar enorme, ¿dónde empezábamos a cavar? Y recuerdo que en varias oportunidades, en una de ellas acompañado de Menchi Barrio Canal con el programa del Ojo, fuimos ahí, bueno, llevamos una pala y empezamos a cavar un poquitito y ya aparecían los huesos, los cráneos, ¿verdad? Casi a flor de tierra, ¿verdad? Empezamos a cavar y ahí nomás, no tuvimos que ir muy hondo, no tuvimos que meter muchas palas ahí. O sea, yo hice así con la pala y tuvimos ya el ruido de algo que impactaba contra esa pala y era el cráneo de un ser humano, ¿verdad? Y después tengo esos recuerdos así vividos, como te decía, de esa mano que me pasó rozando porque yo no la había visto y al darme la vuelta cuando Augusto me dijo la encontré colgando ahí. Yo nunca me había encontrado con una cosa así. Hicimos cálculo en algún momento cuando recorrimos esa zona y decían que fácilmente ahí mataron a 200, 300 personas. Y la serie de investigación que hicimos fue en los años 90, ¿verdad? Y ahí es donde ya Tres Placas era una zona, o sea, un lugar así legendario. Y donde cuando fuimos a revisar se encontraban los cadáveres así a cuerpo. Y en ese momento también no solamente era un ajuste entre bandas, sino había un grupo policial financiado por los ganaderos del estado de Mato Grosso do Sul en Brasil, que es el estado vecino a Pedro Juan Caballero, que se llamaba Grupo de Operación de Frontera. Y nosotros hicimos una serie llamada Los Terminators de la Frontera Seca, porque ellos lo que hacían era, en lugar de capturarlo y entregarlo a la justicia, directamente le metían bala y lo tiraban allí. Y yo no podía creer que eso estuviera sucediendo en nuestro territorio, ¿verdad? Nunca antes se había hablado en esos términos. Acuérdense que veníamos del derrocamiento de la dictadura hacía pocos años, muchas cosas permanecían incólumes, o sea, y habían cosas que nos habían tocado, de las que no se habían hablado. De hecho,
Andrés hace esta investigación y obviamente genera un revuelo. Se sabía que en la frontera se vivían esas situaciones, se sabía que habían ajusticiamientos, se sabía que se mataba gente. Algunos decían que eran obviamente asesinatos de bandas rivales dedicadas al narcotráfico, que desde ese entonces se enseñoreaban en ese territorio. Se sabía también, y nosotros fuimos a Dourados, a Brasil, fuimos a hablar con el jefe del GOF, que era el Grupo de Operaciones de Frontera, un grupo brasileño que actuaba, digamos, o sea, era un grupo institucional, pero al margen de la institucionalidad, al margen de la ley, el Vox Populi era que ajusticiaban a gente, ¿verdad? Y que terminaban en estos cementerios clandestinos. Hubo un cambio en el método de operación de las bandas armadas del narcotráfico en la frontera. Antes, los ajusticiamientos, y eso en gran medida en la época de un poderoso padrino que manejaba todo, como el famoso Fat Yamil, el turco, entonces había como un sistema de mafia siciliana, como la que vemos en la película El Padrino, donde alguien impone autoridad, impone leyes, códigos criminales. Entonces los ajusticiamientos se hacían lejos de la zona urbana, por eso elegían un lugar desolado y Tres Placas era el lugar más sintomático. Se llama Tres Placas porque hay unas plaquitas redondas, ¿verdad? Y que están por un poste y que más o menos dicen a cuántos kilómetros está la población más cercana, etcétera, ¿verdad? Por eso se llama Tres Placas. Bueno, entonces era fácil matarle a alguien en una zona desolada y dejarlo allí, ¿verdad? No tenía eso repercusión, ¿verdad? Recién un día después, 2 días después se encontraban el cuerpo y se convertía en noticia policial. Desde que ingresaron las bandas armadas brasileñas como el Primer Comando Capital, PCC, o el Comando Vermelho, eso cambió. Los ajusticiamientos se hacen en zonas urbanas, en pleno centro de Pedro Juan o de Capitán Bado. El caso más terrible fue el del narcotraficante Rafat. Que andaba en un jeep súper blindado y sin embargo en pleno centro urbano le acribillaron con una ametralladora .50, que es la que perfora tanques de guerra o derriba aviones. Bueno, eso cambió. Entonces ya no hace falta matar y llevar allá a esconder, porque se hace ya a plena luz del día, porque la filosofía del PCC y del Comando Vermelho es la violencia, al contrario de los otros que no querían escándalo. Ellos quieren que sus enemigos tengan miedo y que cuando se cobran venganza lo hagan de la manera más simbólica posible. Por eso también en las cárceles decapitan gente, queman cuerpos, etc. Lo que hoy vemos en el reporte prácticamente de todos los días, y si no es todos los días, día de por medio, es el hallazgo de cadáveres quemados, torturados, mutilados, que están arrojados a la vera del camino. O sea, ahora ni se preocupan de ir a ponerlos en un cementerio clandestino. Yo creo que todo el Amambay puede ser tierra de nadie, lamentablemente, ¿verdad? Por los sucesos que vemos diariamente. Y entonces ni siquiera hay una preocupación de enterrarlos de alguna manera o de ocultar evidencias de estos crímenes que continúan impunemente. Eso es lo que cambió, ¿verdad? Hoy hay como una mayor profesionalización tal vez de la investigación, pero la violencia aumentó, la criminalidad aumentó, la acción de las bandas criminales a plena luz del día y en medio de la gente. Y lo que cambió también es que antes la gente te decía, acá puedes vivir tranquilo mientras no te metas entre los narcos, ¿verdad? Ellos allá afuera de la ciudad se matan, pero vos acá tranquilo trabajas. Eso ya no ocurre. O sea, hoy los criminales entran a matar a sus víctimas en un club nocturno, en un restaurante, y si hay alguien en medio de las balas, como ya ocurrió varias veces, son las famosas, los daños colaterales.
Entonces la gente ya reacciona y dice, no, esto no podemos permitir, y ya hay movimientos de pobladores exigiendo que haya más paz y seguridad en la región. Varios análisis dicen que Paraguay va camino a una colombianización o a una mexicanización si es que no se logra detener la escalada del crimen organizado y del narcotráfico. Hasta ahora no se ven señales efectivas de poder detener la acción del PCC, del Comando Vermelho y de los grupos locales como el clan Rotela, que ya es un clan que se formó en Paraguay copiando a cómo actúa el PCC y el Comando Vermelho. Y lamentablemente tienen sus nexos con la política, o sea, hay senadores, diputados, jueces, fiscales, policías que están en la nómina de estos grupos criminales y que son funcionales a sus intereses, o plata o plomo, ¿verdad? O sea, esa es la oferta del narcotráfico. Y otros que apenas tienen drama piden su traslado y salen de la zona caliente, ¿verdad? Entonces no encontrás, o muy pocos casos, de fiscales y jueces que se atrevan a enfrentarse y a llevarle preso a alguien. Lamentablemente nada ha cambiado desde aquel momento hasta ahora en el departamento de la Mambay. O sea, lo que vemos es que lamentablemente ese sigue siendo un sitio estratégico para los grupos criminales, sigue siendo un lugar estratégico para el tráfico de la cocaína. Entonces, Paraguay es utilizado justamente como un corredor, y esa zona en particular, aunque hay que decir que el tráfico de cocaína no se hace solamente a través del departamento de la Mambay. El tráfico de cocaína hoy vemos y hemos sido testigos de cómo han llegado al departamento central, a puertos privados, miles de toneladas de cocaína destinadas a Europa, destinadas al mercado israelí. O sea, evidentemente es como que los grupos narcotraficantes se apoderaron del territorio de la República del Paraguay, porque hoy vos tenés cocaína en Pedro Juan, cocaína en Encarnación, cocaína en Ciudad del Este, precursores químicos en un destacamento militar en Gabino Mendoza. O sea, la cocaína nos rodea. Yo siento que estamos sobre cocaína todo el tiempo, porque evidentemente el tráfico sigue gozando de muy buena salud. Lamentable, o sea, se pillan algunos cargamentos. Probablemente desde ese lugar podemos decir que hay una mayor eficiencia porque alguno que otro logran agarrar antes de que sean sacados del país. Pero ¿cuántos son los que terminan saliendo del Paraguay, ¿verdad? Entonces, evidentemente, esa falta de control, falta de radares, la narcopolítica que está inficionando absolutamente todas las instituciones del Estado, nos llevan a esta situación que parece sin solución y sin remedio, de un país totalmente cooptado por el narcotráfico y por las bandas criminales. Por eso es que cuando hay un operativo se tiene que llevar gente de Asunción y no avisarles a las autoridades de allá, porque si la policía, por ejemplo, sabe que viene un operativo de Asunción, enseguida le avisan al capo narco de quien recibe dinero y se frustra el operativo. Entonces es todo un tema de cómo hacer un operativo sin que se filtre la información. Me cuesta decir esto y me duele decir esto, pero yo no veo que cambiemos el modelo. Y yo creo que particularmente la política, los partidos políticos no pueden seguir protegiendo a personas que tienen actividades ilícitas desde todo punto de vista. Entonces, desde el momento en que hay contención incluso desde los partidos y principalmente desde el Partido Colorado, porque ahí es donde se han dado más casos, hay también otros casos en otros ámbitos partidarios, pero digamos que se concentra sobre todo en el Partido Colorado esa protección, porque si vos no denunciás, si vos no expulsás a esas personas que forman parte de tu partido y que están en operaciones absolutamente ilícitas y además los candidatás, entonces hay una responsabilidad partidaria. Entonces yo creo que ese modelo de política partidaria, de que hay que ganar espacios, no importa de dónde venga el dinero, no importa con quién tenga que transar para llegar al poder, es lo que lamentablemente nos está llevando a esta situación de un desmadre absoluto y de un Paraguay que lamentablemente tiene pocas alternativas si sigue en este mismo camino. Bueno, el narcotráfico y el crimen organizado tienen mucha fuerza en Paraguay por la corrupción. La corrupción que es parte de nuestro sistema político, económico, social, cultural, y además de la corrupción, la impunidad.
porque se denuncian hechos. Hay 19 periodistas asesinados por denunciar crímenes del narcotráfico y del crimen organizado, desde Santiago Leguizamón, que fue el primero tras la caída de la dictadura, hasta Pablo Medina y algunos más, 19 en total. O sea que no es que no hay información, no es que no hay denuncia, lo que hay es impunidad. ¿Por qué? Porque el narcotráfico, con todo el dinero que mueven, compran políticos, jueces, fiscales. De hecho, nosotros solemos hacer apuestas si alguien encuentra un juez o un fiscal honesto o que no esté en la nómina de narcotráfico en toda la zona de frontera, Ciudad del Este, Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero, Capitán Vado, Bellavista, y no encontramos. ¿Por qué el narcotráfico prospera? ¿Por qué el narcotráfico avanza? Porque obviamente se va infiltrando, ¿verdad? Si vos tenés gente del narcotráfico infiltrada en el Ministerio Público, en la justicia, en los partidos políticos, en el Congreso de la República, entonces van teniendo cada vez más poder y, por supuesto, ese negocio va en aumento porque tiene unos réditos descomunales. Los enemigos pueden estar en muchos lugares y a veces, qué sé yo, esa persona que ve afectada su negocio en particular, ¿verdad? Que ve afectado su negocio, también puede que no tenga ni siquiera mucho poder, ni siquiera, no hablo de poder de fuego, poder de cualquier tipo, ¿verdad? Pero como ve amenazado y a veces no sabe utilizar otras herramientas, digamos, y más en ese entonces cualquiera podía sentirse de pronto amenazado por alguna denuncia que hacíamos en el programa, ¿verdad? De todo tipo de denuncias que hicimos, pues no solamente nos ocupamos del narcotráfico, ¿verdad? Pero obviamente cuando tenemos que hablar de amenazas mucho más reales y mucho más cercanas, tenemos que hablar de gente poderosa del narcotráfico, ¿verdad? Uno de ellos fue Adilson Rosati. Él fue el que llamó al canal, o sea, la cuestión fue así directa, ¿verdad? Fue una persona, un responsable importante del canal que recibió la denuncia de que nos iban a liquidar, ¿verdad? En mi caso, cuando en el 95 hice una serie, El País de la Droga, y reportando sobre todo el clan João Morel, que era el rey de la marihuana en Capitán Vado, cuando empecé a publicar, llegó al diario Última Hora a mi nombre un sobre y cuando lo abrí encontré una bala 45 Magnum, que lo tengo acá guardado, con un papelito que tenía mi nombre escrito a máquina y pegado con una cinta adhesiva. Ese es un mensaje, una forma de atemorizarte diciéndote, te vamos a matar si seguís con esto, pará.